Bienvenido a Ecosensidad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, Llevándote al límite de la inquietud. mi querido ansioso. Antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda, Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir. relatando el terror. La sombra en la morgue. No sé por qué acepté ese turno. Bueno, sí lo sé, necesitaba el dinero. Ser enfermera nunca ha sido fácil, y menos en Santiago. Pero si hubiera sabido lo que iba a pasar esa noche, juro que me habría inventado cualquier excusa para quedarme en casa. Hasta el día de hoy, no puedo recordar esa madrugada sin sentir un escalofrío recorriéndome la columna. Todo empezó de manera normal, o bueno, lo más normal que puede ser un turno nocturno en el hospital. Ya eran casi las 3 de la mañana, la hora en la que todo está en silencio, donde hasta el más leve sonido parece un grito. Yo estaba terminando de revisar unas fichas cuando sonó el timbre en el control de enfermeras. Claudia, necesitas bajar a la morgue con el papeleo de la paciente que falleció hace un rato, me dijo una compañera. Perfecto, justo lo que me faltaba, pensé. Nunca me había gustado bajar a la morgue sola, pero no era la primera vez que lo hacía. Tomé los documentos, un poco molesta porque nadie más se ofreció a ir conmigo, y me encaminé hacia el ascensor. Las luces del pasillo parpadeaban, como siempre. Seguro alguien más lo hubiera ignorado, pero en esa hora todo te parece fuera de lugar. El ascensor era viejo y, como siempre, tardó un siglo en llegar. Las puertas se abrieron con ese chirrido metálico que me pone los pelos de punta, pero subí. Traté de no pensar demasiado en el destino. Solo sería un momento, bajar, dejar los papeles y regresar. Pero algo en el aire esa noche era distinto. No sabía qué, pero lo sentía. Cuando las puertas se abrieron en el sótano, el aire era más pesado, más frío. El olor a desinfectante era más fuerte, casi sofocante. Caminé por el pasillo que llevaba a la morgue, mis pasos resonando en las paredes de azulejos. ¿Cómo odiaba ese lugar? Siempre tan frío, tan muerto, tan lleno de algo que no podía explicar. Entré al cuarto principal y dejé los papeles sobre una mesa de metal. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. De repente, tuve esa sensación extraña, esa incomodidad en la nuca, como cuando sabes que alguien te está mirando. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero no podía ignorarlo. Me giré rápidamente y lo vi. En una de las esquinas, apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara, había una sombra. No era una sombra normal. Era densa, más oscura que la oscuridad misma, y se movía, como si respirara. Me quedé helada, incapaz de moverme. Quise pensar que era mi imaginación, que estaba cansada y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. La sombra estaba ahí, y lo peor es que sentía que me miraba. Ándale, Claudia, no seas paranoica, me dije a mí misma, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Respiré hondo y me di la vuelta para salir de ahí. Pero justo en ese momento, la puerta del cuarto se cerró de golpe. El sonido resonó como un disparo en el silencio. Mi corazón se detuvo por un segundo, y luego empezó a latir con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Estaba trabada, como si alguien la sujetara del otro lado. Fue entonces cuando lo escucha. Estaba trabada, como si alguien la sujetara del otro lado. Fue entonces cuando lo escuché barra inversa U00 pasos. Eran lentos, pesados, y venían de atrás de mí. No puede ser, pensé, casi al borde de las lágrimas. Me giré lentamente,
rezando que no hubiera nada, pero los pasos seguían. Se acercaban. La sombra ya no estaba en la esquina. Ahora estaba en el centro del cuarto y había crecido. Era enorme, casi como si llenara el espacio. Y entonces la vi claramente. No tenía rostro, pero algo en ella era tan profundamente perturbador que me paralizó. Sentía que me estaba absorbiendo, que si no salía de ahí, nunca lo haría. Grité. Fue un grito desesperado, lleno de pánico. Comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, rogando que alguien me escuchara. Los pasos seguían, acercándose cada vez más. Finalmente, con un estruendo, la puerta se abrió y caí al pasillo. 2 guardias de seguridad estaban ahí, mirándome con los ojos abiertos como platos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?, me preguntaron, pero no pude decir nada. ¿Qué les iba a decir? Que una sombra me había atacado en la morgue. Nunca volví a entrar sola a ese lugar. De hecho, evité los turnos nocturnos tanto como pude. Pero cada vez que paso cerca de ese sótano, siento que algo me está mirando, esperando que cometa el error de volver. Y lo peor es que sé, en el fondo de mi corazón, que si lo hago, esta vez no podré salir. La sala de recuperación vacía. Nunca voy a olvidar esa noche. Es que, aunque pasen los años, hay cosas que se te quedan grabadas en la memoria como si las estuvieras viendo otra vez, en vivo, una y otra vez. Me llamo Andrés, soy médico en Quito, Ecuador, y si algo me queda claro es que en un hospital pasan cosas que desafían toda explicación lógica. Pero bueno, ya voy a eso. Era una de esas noches largas, de guardia, cuando parece que el reloj se detiene y el cansancio te empieza a ganar. Había pasado casi todo el día corriendo entre quirófano, emergencias y las visitas de rutina. Para cuando llegué a la sala de recuperación, el hospital ya estaba en ese silencio raro que solo se escucha de noche, cuando todo parece tranquilo pero al mismo tiempo sabes que algo puede pasar en cualquier momento. Entré a la sala para revisar a los pacientes. Había 4 camas ocupadas, todas en silencio. Solo se escuchaba el pitido de los monitores, el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos. Todo normal, hasta que giré hacia el fondo de la sala. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Había alguien parado al lado de la última cama, casi pegado a la pared. Era una figura alta, delgada, con la cabeza gacha. Mi primer pensamiento fue que era un familiar que se había colado. Pasa a menudo, los familiares quieren quedarse más tiempo con sus pacientes y se esconden o entran sin permiso. Pero algo no me cuadraba. La postura de esa persona. Había algo raro. No se movía ni un centímetro, como si estuviera congelada. Y, lo que más me incomodó, era que no podía distinguirle el rostro. Disculpe, ¿puedo ayudarlo?, dije, tratando de mantener la voz firme. Ninguna respuesta. Di un paso hacia adelante, y entonces me golpeó esa sensación extraña. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente se sintió diferente. Como si el aire estuviera más pesado, más frío. Avancé un par de pasos más, y justo cuando estaba a unos metros, la figura levantó la cabeza. No había nada ahí. Nada. Era como si la cara estuviera borrosa, un borrón. En ese instante, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Parpadeé, y cuando abrí los ojos, ya no había nadie. Así de simple. Había desaparecido. Me quedé petrificado por unos segundos, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero algo en el fondo de mi ser sabía que lo que acababa de ver no tenía nada de normal. No le conté a nadie. Pensé que si lo decía,
Todos iban a pensar que estaba loco o que necesitaba descansar. Así que seguí con mi turno como si nada hubiera pasado. Aunque, en realidad, algo había cambiado. Cada vez que entraba a esa sala, sentía que algo me observaba, como si aquella figura seguía ahí, escondida, esperando el momento para aparecer de nuevo. Al día siguiente, durante el cambio de turno, estaba hablando con una colega. Me vio con cara de preocupación y me preguntó si todo estaba bien. Dudé un momento, pero al final decidí no decirle nada. Solo le dije que había tenido una noche difícil. Ella sintió y luego me dijo algo que me dejó helado. Anoche pasé por la sala de recuperación y vi algo raro. Había alguien parado al fondo, pero cuando me acerqué, desapareció. Pensé que estaba alucinando del cansancio. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Cómo era posible que ella hubiera visto lo mismo que yo? No pude evitar preguntarle cómo era esa figura, aunque ya sabía la respuesta. Ella me describió exactamente lo mismo, alta, delgada, con la cabeza gacha y sin rostro. Desde ese día, algo cambió en mí. Empecé a dudar de todo lo que creía saber. Cada vez que estoy en el hospital, siento que hay algo más, algo que no podemos ver, pero que está ahí, observándonos desde las sombras. Y aunque intento no pensar en ello, hay noches en las que cierro los ojos y veo esa figura, parada al fondo de la sala, inmóvil, esperándome. Nunca volví a estar solo en la sala de recuperación. Siempre busco una excusa para que alguien me acompañe, aunque sea por unos minutos. Pero incluso con alguien más al lado, no puedo evitar sentir que algo nos observa, escondido entre las sombras, esperando el momento perfecto para mostrarse de nuevo. El niño del quirófano. Soy Sofía, y no sé cómo empezar a contar esto sin que suene ridículo, pero te juro que fue real. Todo. Cada detalle. Todavía me cuesta dormir cuando recuerdo esa noche. No porque fuera una más de esas guardias eternas, sino porque algo me dejó helada hasta los huesos, algo que no puedo explicar. Esto pasó hace unos años, cuando trabajaba en un hospital de pediatría aquí en Buenos Aires. Esa noche estábamos con mis compañeras en lo que parecía ser una guardia tranquila, si es que hay algo así en un hospital. Las luces del pasillo titilaban de vez en cuando, típico de los hospitales viejos, y se escuchaba el eco de los pasos en los corredores vacíos. Era cerca de la medianoche cuando me pidieron que fuera al quirófano a buscar unas cosas que necesitaban. No era raro, las guardias siempre implicaban estar yendo y viniendo. El quirófano está en el ala vieja, me dijeron. Por favor, Sofía, no te olvides de revisar bien el armario. No le di importancia. Caminé por esos pasillos largos y silenciosos, con el carrito chirriando a cada paso. Cuando llegué al quirófano, lo primero que noté fue el frío. Pero no un frío normal, como el de una sala con aire acondicionado, no. Este era un frío pesado, que te cala en la piel. No me detuve mucho en pensarlo, estaba cansada y quería terminar rápido. Abrí la puerta. Las luces fluorescentes parpadearon un segundo antes de encenderse por completo. El quirófano estaba impecablemente limpio, pero olía raro, como a humedad vieja, mezclada con ese aroma tan característico de los desinfectantes. Me acerqué al armario para buscar lo que necesitaba y, mientras revolvía las cajas, lo escuché. Una risa. Al principio pensé que era mi imaginación. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Seguí buscando, intentando ignorarlo. Pero ahí estaba de nuevo, esa risa, clarita, como la de un niño. Me congelé en el lugar. ¿Un niño? A esa hora y en ese quirófano abandonado, no tenía sentido. Hola, dije casi en un susurro. Mi voz resonó en la sala vacía. Nada.
Me acerqué a las camillas, revisando detrás de las cortinas. Mi corazón latía rápido, sentía que algo estaba mal, pero intentaba convencerme de que era alguna travesura de algún paciente o, no sé, tal vez alguien se había quedado encerrado. Pero no había nadie. Absolutamente nadie. Ya me quería ir de ahí. Agarré las cajas que necesitaba y salí casi corriendo, aunque intenté mantener la calma para no parecer loca si alguien me veía. Cuando volví al cuarto de enfermería, les conté a mis compañeras. Lo dije riéndome, para que no pensaran que estaba paranoica. ¿Escuchaste risas en el quirófano?, me preguntó una de ellas, con una mirada que me heló. Pensé que se iba a reír o hacer alguna broma, pero no. Su cara estaba seria. Sophie, ese quirófano no se usa hace años. Desde que murió un nene ahí. Te juro que sentí cómo se me bajaba toda la sangre a los pies. ¿Qué nene?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. Un paciente. Hace años, se complicó la operación y murió en la sala. Dicen que desde entonces pasan cosas raras ahí. Pero tranquila, no te preocupes, seguro fue tu imaginación. Lo dijo como si nada, como si fuera algo que pasaba todo el tiempo. No pude dormir bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa risa en mi cabeza. Al día siguiente, cuando me tocó volver a trabajar, traté de convencerme de que todo había sido un malentendido. Hasta que pasó lo del dibujo. Yo misma había dejado una hoja en blanco sobre la mesa del cuarto de enfermería antes de irme la noche anterior. Era un papel cualquiera, sin importancia. Cuando volví, ahí estaba, un dibujo. Era un garabato infantil, como los que hacen los chicos. Parecía un quirófano, con una camilla y una figura de pie al lado, que se veía más grande que las otras. Casi tiro la hoja al suelo del susto. Nadie más podía haberlo dibujado. Nadie tenía acceso a ese cuarto, excepto las enfermeras, y mis compañeras juraron que no fueron ellas. A partir de ese día, no volví a entrar al quirófano viejo. Siempre inventaba una excusa o le pedía a alguien más que lo hiciera. Todavía, cuando paso por ese pasillo, siento que alguien me observa desde adentro. No sé qué era, pero sé que no estaba sola esa noche. Y lo peor es que siento que algo se quedó conmigo, siguiéndome, como una sombra que nunca se desvanece. Conozco la historia de alguien que vio este video y decidió ignorar el mensaje. No dio like, no se suscribió y mucho menos lo compartió. Esa misma noche, recibió un mensaje en su teléfono desde un número desconocido. Era una foto de su cuarto, tomada desde adentro. No cometió el mismo error 2 veces. ¿Y tú? Dale like, suscríbete y comparte antes de que sea tarde. El hombre del sótano. Soy Luis, y la verdad, nunca fui un tipo que creyera en cosas sobrenaturales. Trabajo como camillero en un hospital en la Ciudad de México, y sé que en este tipo de lugares siempre se escuchan historias raras. Que si el área de urgencias está embrujada, que si las noches en la morgue son las más pesadas, ya saben, esas cosas que la gente cuenta para pasar el rato o asustar a los nuevos. Yo siempre pensé que eran puras tonterías, cuentos para asustar a los que no están acostumbrados al ambiente del hospital. Pero hay una noche que no puedo olvidar, y aunque me lo proponga, no puedo racionalizar lo que viví. Esa noche me hizo cambiar mi forma de pensar por completo. Era un turno nocturno como cualquier otro. Hacía frío y estaba lloviendo afuera, el hospital estaba más silencioso de lo normal. Ya sabes, esas noches en las que hasta el eco de tus pasos suena más fuerte de lo que debería. Me encontraba acomodando unas camillas en el pasillo cuando el jefe de enfermeros me pidió que bajara al sótano por material quirúrgico. No era la primera vez que me pedían algo así,
pero siempre había algo en ese lugar que me ponía los pelos de punta. No sé qué era, si el silencio absoluto, las sombras que parecían moverse con la luz parpadeante, o simplemente la idea de estar tan lejos de todo y de todos. Pero bueno, el trabajo es trabajo, así que agarré las llaves y me dirigí al ascensor. El trayecto hasta el sótano siempre es inquietante. El ascensor emite un zumbido constante, como si algo estuviera a punto de fallar. Mientras descendía, no podía evitar pensar en todas las historias que había escuchado sobre ese lugar. Que si el hombre del sótano, que si los objetos que se mueven solos, que si se escuchan pasos cuando no hay nadie más. Me repetía a mí mismo que todo eran cuentos, que no había nada de qué preocuparse. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, me recibió ese aire húmedo y frío típico del sótano. Caminé por el pasillo hasta llegar al almacén. Era un lugar grande, lleno de estanterías de metal que parecían extenderse hasta el infinito. Encendí las luces, aunque algunas parpadeaban y otras simplemente no funcionaban. Mientras buscaba entre cajas y bolsas, sentí una sensación extraña, como si alguien estuviera observándome. Intenté ignorarlo, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado en una esquina, casi oculto entre las sombras. Era un hombre alto, delgado, con ropa vieja y desgastada. No podía verle bien el rostro porque la luz no llegaba hasta donde estaba. Al principio pensé que era alguien del personal o un paciente perdido, así que le hablé. Oiga, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? No respondió. Solo estaba ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Me acerqué un poco más, pero cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido. Había algo en el que no era normal, algo que no podía explicar. Cuando estaba a unos metros de él, simplemente desapareció. No caminó, no corrió, no se escondió. Solo desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El miedo me paralizó por un momento. Mis piernas temblaban y mi respiración era errática. Sentía que el frío del lugar se intensificaba y que las sombras se hacían más densas. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo hacia el ascensor. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo presionar el botón para subir. Cuando por fin las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a moverse, sentí un alivio momentáneo, pero mi mente no podía dejar de revivir lo que acababa de pasar. Cuando llegué al piso de arriba, le conté a los enfermeros lo que había visto. Esperaba que se rieran de mí o que me dijeran que estaba loco, pero no fue así. Uno de ellos simplemente dijo: ese es el hombre del sótano. Siempre aparece ahí. La tranquilidad con la que lo dijo me dejó helado. ¿Cómo podían hablar de algo tan aterrador como si fuera lo más normal del mundo? Les insistí para que me explicaran, pero solo me dijeron que no era el primero ni sería el último en verlo, y que lo mejor era evitar el sótano siempre que fuera posible. Desde esa noche, no importa quién me lo pida o cuán urgente sea, no vuelvo a bajar al sótano. Siento que si lo hago, algo peor podría pasar. Ese hombre, esa figura, no era algo normal. No era un paciente, no era un miembro del personal. Era algo más, algo que no debería estar ahí. Y aunque trato de seguir con mi vida como si nada, cada vez que paso cerca de las escaleras que llevan al sótano, siento esa misma sensación de ser observado. Es un miedo que nunca se va, una paranoia constante que me recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar. Los pasos en el piso vacío. Me llamo Mariana, y no sé si soy más valiente o más tonta por haber subido esa noche al piso clausurado del hospital. Era el segundo año de mi internado en un hospital viejo de Bogotá, un lugar con paredes desgastadas, techos que crujían con el viento y un aire tan denso que siempre sentías que alguien más estaba contigo, aunque estuviera sola.
Pero uno no se mete a medicina por valiente, ¿verdad? Entras porque crees que puedes con todo, hasta que te encuentras con cosas que no tienen explicación lógica, cosas que no te enseñan en los libros. Esa noche tenía guardia. Era de esas jornadas largas en las que parece que todo el hospital se pone de acuerdo para no dejarte descansar ni un segundo. Había terminado de atender a un paciente complicado en la UCI y me fui a la sala de residentes a intentar cerrar los ojos un rato. Pero en cuanto me recosté en el sillón incómodo y chirriante, escuché los primeros sonidos. Pasos. Arriba. El hospital tenía varios pisos, pero el último estaba clausurado por remodelaciones. Nadie subía allí, o al menos nadie debería. Pero eran pasos claros, firmes. Iban y venían, como si alguien estuviera caminando en círculos. Traté de ignorarlo al principio, convenciéndome de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero los pasos continuaron, cada vez más insistentes, y una parte de mí, esa curiosidad tonta que debería haber ignorado, decidió que tenía que comprobar qué estaba pasando. Seguro es un guardia, me dije, aunque algo en mi pecho me decía que no era tan simple. Me levanté del sillón, acomodé mi bata y tomé mi linterna, porque sabía que las luces de ese piso no servían desde hacía meses. Caminé hasta las escaleras, sintiendo como la piel de mi nuca se erizaba con cada paso que daba. El piso clausurado estaba oscuro, y el aire era más frío de lo que debería. La linterna iluminaba apenas un par de metros frente a mí, y lo único que escuchaba era mi propia respiración y el eco de mis pasos. Pero entonces lo oí de nuevo. Los pasos. No eran míos esta vez. Venían de más adelante, del pasillo principal. Hola, dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz tembló. Nadie respondió. Solo los pasos, ahora más rápidos, como si la persona al otro lado estuviera apurada. Caminé hacia el sonido, cada vez más nerviosa. Me repetía que debía ser un vagabundo que se había colado o algún paciente perdido. Pero entonces, a lo lejos, vi algo moverse. Era una sombra. No podía distinguirla bien, pero estaba ahí, al fondo del pasillo, y se desvaneció tras una esquina. Oiga, no puede estar aquí, grité, más para convencerme de que yo tenía el control. Pero nadie respondió. Sentí un nudo en el estómago, esa sensación de que algo está mal, muy mal. Decidí seguirla. La linterna temblaba en mi mano, iluminando puertas viejas y paredes desconchadas. Me acercaba cada vez más al lugar donde había visto desaparecer la sombra, pero todo estaba en completo silencio ahora. Ni un paso, ni un susurro. Nada. Cuando llegué a la esquina, me asomé con cuidado, y mi corazón casi se detiene. No había nadie. Solo un pasillo vacío, interminable y oscuro. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, sentí un golpe seco detrás de mí, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Me giré en un segundo, pero no había nadie. Esto no es real, me repetí, pero el miedo ya me tenía en sus manos. Decidí que era suficiente y me di la vuelta para regresar. Pero mientras caminaba de regreso, escuché algo más. Un susurro. Bajo, apenas audible, como si alguien estuviera murmurando mi nombre. ¿Y quién está ahí? Grité, pero mi voz salió quebrada. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de mí, una figura se movió entre las sombras. Alta, delgada, con algo extraño en su forma. Su cara. No podía verla bien, pero sabía que algo estaba mal. No era normal. No era humano. Corrí. Corrí como nunca en mi vida, bajando las escaleras casi tropezándome, sintiendo que algo venía detrás de mí.
Cuando llegué al área de los guardias, estaba temblando y apenas podía hablar. Uno de ellos me miró y, sin que yo dijera nada, negó con la cabeza. ¿Subió sola, doctora? Le dije que no lo hiciera. Ese piso, esas cosas pasan seguido allá. Esa fue la última vez que subí. Pero los pasos, todavía los escucho a veces, aunque esté en otros pisos. Como si algo en ese lugar me hubiera seguido desde aquella noche. La sombra en la morgue. No sé por qué acepté ese turno. Bueno, sí lo sé, necesitaba el dinero. Ser enfermera nunca ha sido fácil, y menos en Santiago. Pero si hubiera sabido lo que iba a pasar esa noche, juro que me habría inventado cualquier excusa para quedarme en casa. Hasta el día de hoy, no puedo recordar esa madrugada sin sentir un escalofrío recorriéndome la columna. Todo empezó de manera normal, o bueno, lo más normal que puede ser un turno nocturno en el hospital. Ya eran casi las 3 de la mañana, la hora en la que todo está en silencio, donde hasta el más leve sonido parece un grito. Yo estaba terminando de revisar unas fichas cuando sonó el timbre en el control de enfermeras. Claudia, necesitas bajar a la morgue con el papeleo de la paciente que falleció hace un rato, me dijo una compañera. Perfecto, justo lo que me faltaba, pensé. Nunca me había gustado bajar a la morgue sola, pero no era la primera vez que lo hacía. Tomé los documentos, un poco molesta porque nadie más se ofreció a ir conmigo, y me encaminé hacia el ascensor. Las luces del pasillo parpadeaban, como siempre. Seguro alguien más lo hubiera ignorado, pero en esa hora todo te parece fuera de lugar. El ascensor era viejo y, como siempre, tardó un siglo en llegar. Las puertas se abrieron con ese chirrido metálico que me pone los pelos de punta, pero subí. Traté de no pensar demasiado en el destino. Solo sería un momento, bajar, dejar los papeles y regresar. Pero algo en el aire esa noche era distinto. No sabía qué, pero lo sentía. Cuando las puertas se abrieron en el sótano, el aire era más pesado, más frío. El olor a desinfectante era más fuerte, casi sofocante. Caminé por el pasillo que llevaba a la morgue, mis pasos resonando en las paredes de azulejos. ¿Cómo odiaba ese lugar? Siempre tan frío, tan muerto, tan lleno de algo que no podía explicar. Entré al cuarto principal y dejé los papeles sobre una mesa de metal. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. De repente, tuve esa sensación extraña, esa incomodidad en la nuca, como cuando sabes que alguien te está mirando. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero no podía ignorarlo. Me giré rápidamente y lo vi. En una de las esquinas, apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara, había una sombra. No era una sombra normal. Era densa, más oscura que la oscuridad misma, y se movía, como si respirara. Me quedé helada, incapaz de moverme. Quise pensar que era mi imaginación, que estaba cansada y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. La sombra estaba ahí, y lo peor es que sentía que me miraba. Ándale, Claudia, no seas paranoica, me dije a mí misma, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Respiré hondo y me di la vuelta para salir de ahí. Pero justo en ese momento, la puerta del cuarto se cerró de golpe. El sonido resonó como un disparo en el silencio. Mi corazón se detuvo por un segundo, y luego empezó a latir con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Estaba trabada, como si alguien la sujetara del otro lado. Fue entonces cuando lo escucha. Estaba trabada, como si alguien la sujetara del otro lado. Fue entonces cuando lo escuché barra inversa u 00 pasos. Eran lentos, pesados, y venían de atrás de mí. No puede ser, pensé, casi al borde de las lágrimas.
Me giré lentamente, rezando que no hubiera nada, pero los pasos seguían. Se acercaban. La sombra ya no estaba en la esquina. Ahora estaba en el centro del cuarto y había crecido. Era enorme, casi como si llenara el espacio. Y entonces la vi claramente. No tenía rostro, pero algo en ella era tan profundamente perturbador que me paralizó. Sentía que me estaba absorbiendo, que si no salía de ahí, nunca lo haría. Grité. Fue un grito desesperado, lleno de pánico. Comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, rogando que alguien me escuchara. Los pasos seguían, acercándose cada vez más. Finalmente, con un estruendo, la puerta se abrió y caí al pasillo. 2 guardias de seguridad estaban ahí, mirándome con los ojos abiertos como platos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?, me preguntaron, pero no pude decir nada. ¿Qué les iba a decir? Que una sombra me había atacado en la morgue. Nunca volví a entrar sola a ese lugar. De hecho, evité los turnos nocturnos tanto como pude. Pero cada vez que paso cerca de ese sótano, siento que algo me está mirando, esperando que cometa el error de volver. Y lo peor es que sé, en el fondo de mi corazón, que si lo hago, esta vez no podré salir. ¿Te atreves a unirte al reto más escalofriante del canal? Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad donde el misterio y el terror no tienen fin. Deja tu like y comenta tus pensamientos más oscuros. Cada suscriptor nos acerca a nuestra meta de 1000 almas antes de que termine febrero. Comparte este video y recuerda, aquí, hasta el silencio cuenta historias. ¿Te atreves? El rostro en la ventana. Me llamo Rodrigo. Vivo en Mérida, Yucatán, y soy médico general. He pasado muchas madrugadas trabajando en salas de emergencias, viendo cosas que a veces son difíciles de olvidar. Pero esa noche en particular, esa madrugada se quedó grabada en mí como un tatuaje en el alma, un recuerdo que no puedo borrar, aunque quisiera. Todo empezó como una noche más. Era lunes, lo recuerdo porque siempre los lunes en emergencia son un caos, pero ya para las 3 de la mañana, las cosas habían comenzado a calmarse. El hospital estaba casi en silencio, salvo por el zumbido de las lámparas fluorescentes y el ocasional sonido de algún monitor cardíaco. Yo estaba sentado en mi escritorio, en el 3er piso, escribiendo los informes de los pacientes que habíamos atendido esa noche. Estaba cansado, como siempre. El sueño era un lujo que uno no podía permitirse en esta profesión, pero el cuerpo te pasa factura. Mientras escribía, sentí un escalofrío. No era raro, el aire acondicionado del hospital siempre estaba al máximo y a veces te daba esa sensación de frío hasta los huesos. Pero esa vez fue diferente. No sé cómo explicarlo. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor dentro de mí, como si algo o alguien me estuviera observando. Levanté la mirada de los papeles, pero no vi nada raro. Solo mi escritorio, las sillas vacías al fondo de la sala y la puerta cerrada. Intenté sacudirme la incomodidad y seguí escribiendo. Minutos después, ahí estaba otra vez esa sensación, como si algo pesado me estuviera respirando en la nuca. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería, levanté la mirada hacia la ventana frente a mí. Ahí fue cuando lo vi. Había un rostro pegado al cristal. No era humano. O al menos, no parecía serlo del todo. Los ojos estaban hundidos, las cuencas negras como un pozo sin fondo. La piel era pálida, casi translúcida, y estaba tan pegada al vidrio que podía ver cada detalle, las arrugas alrededor de sus ojos, el contorno extraño de su nariz, los labios agrietados que no se movían. Era como si me estuviera mirando directamente a los ojos, pero al mismo tiempo, parecía que no veía nada. Mi cuerpo se congeló.
Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirar fijamente ese rostro mientras un pensamiento me golpeaba como un martillo. Estábamos en el 3er piso. No había forma humana de que alguien estuviera ahí. Intenté convencerme de que estaba alucinando. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero, ¿cómo explicar esa sensación? Ese miedo tan visceral, tan real, que hacía que mis manos temblaran mientras las mantenía inmóviles sobre el escritorio. No podía apartar la mirada. Era como si me tuviera atrapado, como si su presencia me estuviera drenando algo, la energía, el alma, no sé. Pero entonces, parpadeé. Y desapareció. Todo ocurrió en un segundo. Un momento estaba ahí, pegado al cristal, y al siguiente, ya no. Me levanté de golpe, tambaleándome por el mareo que sentí al hacerlo tan rápido, y caminé hacia la ventana. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez quería confirmar que no había visto nada, que todo había sido un producto de mi mente cansada. Pero cuando me acerqué, lo único que vi fue mi propio reflejo en el vidrio y la oscuridad del exterior. Ni un solo rastro de ese rostro. Regresé al escritorio con las piernas temblorosas y me dejé caer en la silla. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no podía. Intenté convencerme de que solo había sido el cansancio. Tal vez mi cerebro había decidido jugarme una mala pasada. Tal vez había sido una sombra, un efecto de luz, algo, lo que fuera, pero no lo que mi mente insistía en recordarme. Me repetí eso una y otra vez mientras volvía a tomar el bolígrafo y trataba de concentrarme en los informes. Pero era inútil. Cada vez que bajaba la mirada al papel, sentía que algo estaba fuera de lugar, como si esa cosa siguiera ahí, escondida en algún rincón, esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo. Pasaron los minutos, aunque a mí me parecieron horas. Cada pequeño ruido, cada crujido, cada sombra que se movía en la periferia de mi visión me hacía saltar. No podía quitarme de la cabeza esa imagen. Ese rostro. Esa mirada que parecía atravesarme. Quería contarle a alguien, pero ¿a quién? ¿Quién me iba a creer? Ah, claro, Rodrigo, viste un rostro en la ventana del 3er piso. Seguro fue un fantasma, ¿no? Era ridículo. Y sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien, de que esa cosa seguía allí, incluso si no podía verla. Al día siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Terminé mi turno, fui a casa y traté de dormir. Pero el sueño no llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro. Lo veía tan claro como si estuviera justo frente a mí. Y entonces, comenzaron los sueños. Pesadillas, más bien. Soñaba con el hospital, con esa ventana, con ese rostro. Pero en los sueños, no desaparecía. En los sueños, abría la boca y gritaba, un sonido tan aterrador que me despertaba con el corazón latiendo descontrolado y el sudor corriendo por mi espalda. No podía seguir así. No podía dejar que esto me consumiera. Así que una noche, semanas después de lo que ocurrió, decidí volver al hospital. Pedí el turno nocturno, aunque me aterraba la idea de estar ahí otra vez. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar lo que fuera que había visto. Tal vez, si lo hacía, podría dejar de pensar en ello. Podría dormir otra vez. O eso me dije para convencerme. Esa noche, llegué temprano y me senté en el mismo escritorio, en el mismo lugar donde todo había pasado. La ventana estaba frente a mí, y aunque trataba de no mirarla, mis ojos se desviaban hacia ella cada pocos minutos. La sala estaba tan silenciosa como la vez anterior, y mientras escribía, el mismo escalofrío me recorrió la espalda. El mismo sentimiento de ser observado.
Levanté la mirada y ahí estaba otra vez. El vigilante nocturno. Soy Carlos, y no sé ni por dónde empezar. Cada vez que recuerdo aquella noche, siento un nudo en el estómago. Mira que he sido vigilante por años y me ha tocado de todo, robos, peleas, hasta un par de accidentes feos. Pero lo que viví en aquel hospital, eso no tiene nombre. Fue como estar atrapado en una pesadilla, una que no se olvida, por más que uno intente. Era un hospital viejo, ¿sabes? De esos que parece que ya están más para derribarse que para seguir funcionando. Estaba en Monterrey, en una zona que en su tiempo fue próspera, pero ahora ya nadie pasa por ahí. El edificio tenía más de 50 años y se sentía en el aire. No me malinterpretes, no es que oliera mal o estuviera descuidado, pero había algo, no sé cómo explicarlo, como si las paredes mismas guardaran historias que no querían contar. Esa noche me tocó turno solo. Algo raro, porque normalmente éramos 2 o hasta 3 en los turnos nocturnos. El supervisor dijo que no había presupuesto, que las cosas estaban difíciles. Tú puedes manejarlo, Carlos. Solo asegúrate de revisar las cámaras y hacer las rondas. Nada fuera de lo común. ¿Nada fuera de lo común? Como quisiera que eso hubiera sido cierto. Llegué como a las 9:30 de la noche, con mi lonche y mi café cargado, como siempre. Me gustaba llegar temprano para darme un rato a mí mismo antes de empezar el turno. Me senté en la caseta de vigilancia, que estaba justo en la entrada principal, y empecé a revisar las cámaras. Había 8 en total, los pasillos principales, las entradas y salidas, y un par en las áreas de consulta. Era un hospital chico, con no más de 2 pisos y un sótano donde estaba la morgue y unas bodegas. Al principio todo iba tranquilo. La rutina de siempre, dar una vuelta cada hora, revisar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera nadie merodeando. Era raro que algo pasara, porque el hospital ya no tenía urgencias y apenas quedaban unos pocos pacientes durante el día. De noche, estaba vacío. O al menos, debería haber estado vacío. Como a eso de la medianoche, estaba revisando las cámaras cuando lo vi por primera vez. En la pantalla, en el pasillo del segundo piso, apareció una señora. Caminaba despacio, con la espalda un poco encorvada, como si estuviera buscando algo. Llevaba un vestido blanco, pero estaba tan desgastado que casi parecía gris bajo la luz tenue de los fluorescentes. Al principio pensé que era una enfermera o alguien que se había quedado atrapado dentro, aunque era raro porque todas las puertas se cerraban con llave al final del día. No te voy a mentir, no me asusté de inmediato. Me levanté y fui directo al segundo piso. Pensé, le voy a decir que no puede estar aquí y la acompaño a la salida. Subí las escaleras rápido, sintiendo ese eco vacío que solo se escucha en edificios grandes cuando no hay nadie. Al llegar al pasillo, todo estaba como siempre, largo, desolado, con las puertas cerradas. Pero no había nadie. Me quedé parado ahí, mirando de un lado a otro. Revisé todas las puertas, empujándolas para asegurarme de que estuvieran cerradas con llave. Todo estaba en orden. No sé por qué, pero en ese momento me sentí raro, como si alguien me estuviera mirando. El pasillo estaba completamente vacío, pero había una sensación, algo pesado en el aire, como si no estuviera solo. Decidí regresar a la caseta. Tal vez había sido un reflejo o algún problema con la cámara, me dije. Pero en el fondo sabía que no era eso. Cuando volví a sentarme frente a las pantallas, ahí estaba de nuevo. La misma señora, en el mismo pasillo, pero esta vez no estaba caminando. Estaba de pie, quieta, y me estaba mirando. Directamente a la cámara. Directamente a mí.
Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. No sé cómo explicarlo, era como si esa mirada atravesara la pantalla y me alcanzara. Sus ojos eran, no sé, hundidos, oscuros, como pozos sin fondo. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Por un momento pensé en apagar el monitor y olvidarme de todo, pero no podía moverme. Finalmente reaccioné y agarré mi radio para llamar a alguien, pero, claro, no había nadie más. Estaba completamente solo. Intenté calmarme. Pensé, ok, Carlos, haz otra ronda. Ve al pasillo y revisa. Seguro es una broma o alguien se coló. Nada que no puedas manejar. Agarré mi linterna y subí de nuevo, aunque esta vez con más cuidado. Cuando llegué al pasillo, lo revisé de punta a punta. Nada. Absolutamente nada. Ni un ruido, ni una sombra. Las cámaras tenían que estar fallando, me dije. No había otra explicación. Pero entonces pasó algo que nunca olvidaré. Estaba a punto de bajar de nuevo cuando escuché un sonido. Era como un susurro, suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Venía del final del pasillo, donde estaba la puerta que daba a las escaleras de emergencia. Me acerqué despacio, sintiendo como cada paso se hacía más pesado, como si algo me empujara a darme la vuelta y salir corriendo. Pero no lo hice. Llegué hasta la puerta, apunté con la linterna, y no había nada. O eso pensé al principio. Cuando bajé la luz de la linterna, vi algo en el suelo. Era una huella. Una huella húmeda, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por ahí. La paciente del turno eterno. Me llamo Juan, y si te soy sincero, nunca fui de creer en cosas extrañas. Soy médico, y como tal, mi vida siempre ha estado rodeada de ciencia y explicaciones lógicas. Pero hay noches que marcan para siempre, noches que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Esta historia, mi historia, ocurrió hace unos años, cuando trabajaba en un hospital público en Lima, Perú. Y aunque he tratado de enterrarla en mi mente, aún siento ese escalofrío recorriéndome la espalda cada vez que pienso en esa noche. Era un turno más, una de esas noches eternas en las que el cansancio pesa tanto como el aire que se respira en los pasillos del hospital. El reloj marcaba las 2:45 de la mañana. Lo recuerdo bien porque estaba revisando unos expedientes, intentando mantenerme despierto, cuando de pronto el intercomunicador del guardia sonó. Era Ramírez, el de seguridad. Su voz sonaba un poco alterada, pero intentaba mantenerse profesional. Me dijo, doctor, necesitamos que venga a la sala de espera. Hay una señora gritando. Suspiré. Pensé que sería otro caso de alguien borracho o alguna emergencia psicológica. No era raro que personas llegaran en esas condiciones a esas horas. Así que me puse la bata, tomé mi estetoscopio y me dirigí hacia la sala de espera. El pasillo estaba silencioso, apenas iluminado por las luces frías del hospital. Ese silencio pesado, tan típico de la madrugada, se sentía casi opresivo. Cuando llegué a la sala de espera, me detuve en seco. No había nadie. Absolutamente nadie. Pero los gritos, Dios, los gritos seguían resonando. Eran desgarradores, llenos de una angustia que te ponía la piel de gallina. Miré a Ramírez, que estaba parado junto a la puerta, y su cara me lo dijo todo, él también los escuchaba. ¿Dónde está?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Ramírez se encogió de hombros, pero su rostro mostraba una mezcla de miedo y confusión. No lo sé, doctor. Hace un momento parecía que venía de aquí, pero... Hizo un ademán con la mano, señalando la sala vacía. Revisé cada rincón de ese lugar. Las sillas, los baños, incluso miré bajo el mostrador de recepción, pero no había rastro de nadie.
Sin embargo, los gritos continuaban, ahora más lejanos, como si vinieran de alguna parte del hospital. Ramírez y yo intercambiamos una mirada, y aunque ninguno lo dijo, ambos sabíamos que algo no estaba bien. Decidí que debíamos revisar las cámaras de seguridad. Quizá alguien había entrado y no lo habíamos visto. Caminamos rápido hacia la sala de monitoreo. El técnico de turno, un chico joven que apenas llevaba unos meses trabajando, estaba blanco como el papel cuando llegamos. Nos miró con los ojos muy abiertos y señaló la pantalla. «Tienen que ver esto», dijo con un hilo de voz. En la pantalla, la sala de espera aparecía vacía, justo como la habíamos encontrado. Pero en una de las sillas del fondo, podía verse claramente a una mujer sentada. Estaba inmóvil, con las manos sobre el regazo y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No podía distinguir su rostro del todo, pero había algo en ella que me ponía los pelos de punta. Su postura, su quietud, era antinatural. «¿Qué diablos?», dije, tratando de procesar lo que veía. Miré a Ramírez y al técnico. Ellos también estaban paralizados. El técnico rebobinó el video unos minutos atrás. La mujer no había entrado desde la puerta principal. Simplemente apareció. En un momento la silla estaba vacía, y al siguiente, allí estaba ella, como si siempre hubiera estado ahí. Decidí que tenía que volver a la sala de espera. No iba a dejarme llevar por lo que podía ser un truco de la mente o algún error en el sistema. Caminé con Ramírez detrás de mí, y cuando llegamos, la habitación seguía vacía. Pero el ambiente era diferente. Se sentía pesado, sofocante. Y entonces lo escuché. Un susurro, tan bajo que casi creí que me lo había imaginado. Provenía del rincón donde había estado sentada la mujer en el video. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza. No había nada, pero el aire estaba frío, mucho más frío que en el resto de la sala. Miré a Ramírez, que había quedado petrificado junto a la puerta. «Aquí no hay nadie», dije en voz alta, más para convencerme a mí mismo que a él. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, lo sentí. Una presencia, algo que no podía ver pero que estaba allí. Era como si el aire vibrara, como si algo invisible me estuviera observando. Salimos de ahí tan rápido como pudimos. Pasé el resto de la noche en mi consultorio, sin atreverme a volver a ese lugar. Pero no terminó ahí. Al día siguiente, decidí investigar un poco. Hablé con algunos compañeros que llevaban más tiempo en el hospital, y lo que me contaron me dejó helado. Hace años, una mujer había muerto en esa sala de espera. Había llegado buscando ayuda, pero no había nadie para atenderla. Murió sola, en una de esas sillas del fondo. Desde entonces, muchos empleados habían reportado cosas extrañas, susurros, sombras, y, en casos como el mío, la visión de una mujer que simplemente aparecía y desaparecía. Nunca volví a la sala de espera de noche. Cada vez que el turno nocturno caía sobre mí, me aseguraba de no estar solo. A pesar de los años, esa noche sigue persiguiéndome. Y aunque intento buscar explicaciones lógicas, en el fondo sé que hay cosas que no podemos entender. Esa mirada, esa presencia, algo me dice que esa mujer sigue allí, esperando, buscando algo que nunca encontró en vida. La enfermera que no era real. Soy Pedro, y si te soy sincero, todavía no sé cómo explicar lo que viví esa noche en el hospital. No soy de esos que creen en fantasmas o en cosas paranormales, nunca fui supersticioso ni nada de eso. Pero después de lo que me pasó, bueno, digamos que ya no soy el mismo. Esto pasó hace varios años, cuando trabajaba como camillero en un hospital aquí en Guadalajara.
Era un lugar viejo, de esos que tienen pasillos largos y techos altos, con lámparas que a veces parpadeaban como si no pudieran decidir si apagarse o seguir iluminando. Siempre había rumores sobre ese hospital, ya sabes, que estaba cargado, que en las noches se escuchaban cosas o se veían sombras. Pero yo no les hacía caso. Pensaba, son cuentos de la gente para matar el tiempo, nada más. Era una madrugada como cualquier otra. Estábamos de guardia y todo estaba tranquilo. Bueno, tan tranquilo como puede estar un hospital a esa hora. Los pacientes dormían, y en los pasillos solo se escuchaba el eco de los pasos de alguna enfermera que iba de un cuarto a otro. Yo estaba sentado en el área de descanso, medio adormilado, cuando la vi por primera vez. Era una enfermera, pero su uniforme era raro, como de otra época. De esos de falda larga, almidonada y cofia en la cabeza. Me llamó la atención porque ya nadie usaba ese tipo de uniforme. Pensé que tal vez era una enfermera nueva o alguien que estaba haciendo algún tipo de práctica, aunque no entendía por qué traería un uniforme tan anticuado. Caminaba despacio, casi deslizándose, y se dirigía hacia los cuartos al final del pasillo. En ese momento no le di mucha importancia. Solo pensé, pues qué raro, pero cada quien con su estilo. Volví a recargarme en la silla y me quedé medio dormido, pero algo me despertó. Fue como un ruido, un susurro o un gemido, no sé. Lo que sí sé es que sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cuando abrí los ojos, el ambiente se sentía diferente, más pesado. Me levanté para revisar los cuartos y asegurarme de que todo estuviera bien. Al caminar por el pasillo, noté que algunos pacientes parecían inquietos. Uno de ellos, un señor mayor, estaba sentado en su cama mirando fijamente hacia la puerta. Le pregunté si estaba bien, y solo me dijo, «Tú también la viste, ¿verdad?». No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntarle más, una señora de otro cuarto me tomó del brazo. Su mano estaba fría, temblorosa. Me miró con unos ojos que parecían llenos de miedo y me susurró, «Esa mujer no está viva». Te juro que en ese momento sentí que la sangre se me helaba. Traté de mantener la calma, pero la mirada de esa señora me dejó inquieto. Le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, pero apenas salí de su cuarto, empecé a sentir que algo no estaba bien. Decidí buscar a la enfermera. Caminé hacia el final del pasillo, donde la había visto entrar, pero no había nadie. Revisé cada cuarto, cada rincón, pero no estaba. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Regresé al área de descanso y les pregunté a mis compañeros si habían visto a una enfermera con uniforme antiguo. Me miraron como si estuviera loco. Uno de ellos, más joven, hasta se rió y me dijo, «¿De qué hablas, Pedro? Aquí nadie usa ese tipo de uniforme». Pero la otra compañera, una enfermera mayor que llevaba años trabajando ahí, se quedó callada. La miré, esperando que dijera algo, y después de unos segundos soltó un suspiro y dijo, «¿Otra vez?». Le pedí que me explicara, y lo que me contó me dejó helado. Me dijo que varias personas habían visto a esa enfermera a lo largo de los años. Siempre aparecía en la madrugada, caminando por los pasillos o entrando a los cuartos. Nadie sabía quién era, pero todos los que la habían visto coincidían en algo, no era una persona viva. Esa noche fue larga. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en la mirada de los pacientes y en las palabras de mi compañera. Al día siguiente, cuando el turno de la mañana llegó, algunos colegas mencionaron que también habían visto a la misma enfermera. Decían que era un espíritu, alguien que había trabajado en el hospital hace muchos años y que, por alguna razón, seguía ahí. Después de eso, cada vez que trabajaba de madrugada, no podía dejar de sentir que algo o alguien me observaba. A veces, cuando el pasillo estaba vacío, me parecía escuchar pasos suaves, como si alguien estuviera caminando detrás de mí.
Nunca volví a verla, pero la sensación de su presencia nunca se fue. Dejé ese trabajo al poco tiempo. No por miedo, sino porque conseguí algo mejor, pero lo que viví en ese hospital me marcó para siempre. A veces, en las noches, cuando todo está en silencio, recuerdo a esa enfermera y me pregunto, ¿quién era? ¿Por qué seguía ahí? Pero lo que más me atormenta es pensar que tal vez, algún día, en algún lugar, vuelva a encontrarme con ella. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror.